Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper. Y si no hacemos que vaya, ricuras preciosas. Hoy quiero felicitaros a todos el Día de Reyes. Para mí, hace muchos años fue una de las cosas que pues me marcó bastante. Nosotros siempre nos ha gustado mucho celebrar los Reyes desde muy chiquitita y bueno, mi padre tuvo un accidente el día 6 de Reyes. A él le gustaba, no era cazador profesional, pero bueno, nos gustaba mucho el campo. Yo me he criado en el campo y bueno, a él pues le gustaba pues cazar, pero por hobby, ¿no? Tampoco salía mucho porque a mí como no me gustaba que mataran animales, pero bueno, le gustaba tener sus armas y tenía permiso de armas, tenía su escopeta y bueno, pues ese día 5 salió por la tarde, mediodía, media mañana. En esa época pues vivía en una finca con mi abuelo y recuerdo, ¿no?, que por la noche, por la tarde ya había oscurecido, sobre las 8, 8:30 llamó mi abuelo, muy preocupado, diciendo pues que mi padre pues que no había llegado a casa. Cosa rara, ¿no? Porque si él salía, que pues él salía pues a cortar leña o a trabajar, que era pues en ese tiempo era repartidor tenía un camión, ¿no? Y era raro, ¿no?, que saliera pues a pasear, a hacer su excursión o su salida y pues no llegara a esas horas, porque sabía pues que mi abuelo pues no le gustaba estar en el campo pues solo, ¿no? Era un hombre ya mayor y pues me llamó llorando, muy preocupado: Elena, pues tu padre no ha llegado, estoy muy preocupado por él, me parece muy raro. Entonces pues nada, me vino a buscar, fuimos a la policía, tuve que poner pues una denuncia, una pérdida, pues para que lo vinieran a rescatar, a buscar, porque claro, no venía a casa. Fue pues unos días muy malos, porque esa misma noche pues no podían salir porque pues llovía, era oscuro y pues la policía, los bomberos, todos no podían salir esa misma noche. Salieron al día siguiente temprano y bueno, a la segunda noche pasamos el Día de Reyes y bueno, por fin, ¿no?, por la mañana salieron otra vez todo el equipo. También salía mi hermano, salía mi primo y por suerte mi hermano consiguió hablar con uno de los amigos de mi padre, que es con el que le comentó, ¿no?, de que había un sitio para ir, que estaba súper bien y tal, y que él salió pues por esa zona. Entonces pues gracias a eso, a ese detalle, ¿no?, pudieron encontrarlo. Yo estaba en casa porque no me dejaron ir a buscarlo, no por nada, sino porque bueno, pues era ya mucho buscando y no me encontraba tampoco de la mejor forma, ¿no?
Entonces, pues enseguida me avisaron y fui pues al camino, ¿no? Y me trajeron a mi padre em, en una camilla, tapado. Y era una persona muy fuerte, muy luchadora, muy sana, no tomaba alcohol, no le gustaba salir, no había consumido drogas nunca. Era un hombre pues muy formal, muy serio. No que no le gustara reír, sino que era pues un hombre pues buena persona y un buen hombre. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que en ese momento me cambió la vida totalmente, se la cambió a él, porque él se quedó con unas secuelas en su vida. En teoría no iba a poder caminar bien nunca más, arrastraba los pies cuando empezó a andar, claro, porque al principio no podía caminar, no se aguantaba. Tuvo una fuerte contusión en el cerebro, en la parte izquierda. Le chafó todo lo que es la oreja porque cayó desde muchos metros de la montaña, resbaló y cayó. Estuvo 2 noches en la intemperie, con frío, con lluvia, y casi pues no lo cuenta, ¿no? Tuvo mucha suerte porque tenía todos los órganos pues en condiciones, los riñones le funcionaban bien, pudo pues, salvarse, ¿no? Y desde ahí, desde entonces, a él le quedaron unas secuelas muy fuertes. Es una persona que se superaba cada día. Si no hubiese sido por esa fortaleza que tenía, no solamente de cuerpo, sino de mente, tenía una mentalidad muy preparada, muy entrenada, muy fuerte, por adversidades que también ha tenido que pasar en su vida. Y se autoconocía mucho y se había hecho a él mismo. Entonces nunca se permitía caer. ¿Qué quiero decir con eso? Que después de este accidente, claro, mi padre ya nunca más fue el mismo. Tuve que aprender pues a vivir con mi nuevo papá, que lo quería, si lo quería antes, lo quería aún, creo que más. Y bueno, aprendimos a vivir de esta forma, de este nuevo cambio en su vida, pero a él le costaba muchísimo verse pues tan diferente, ¿no? Decía que como que una vez que fue consciente, porque al principio pues no era consciente de lo que le había pasado, no fue empezando a recuperar su memoria, sus cosas, pero nunca llegó hasta el último momento de su vida, nunca llegó a ser realmente pues 100%, ¿no? Lo que él recuerda haber sido, ni yo lo que sé que era. Cuando falleció mi abuelo, pues al poco tiempo se vino a vivir conmigo. Hemos vivido muchísimos años juntos, me ha ayudado muchísimo, sobre todo con mi hija, la mayor. Prácticamente pues la hemos criado juntos. Y ¿qué quiero decir? Que
pase lo que pase en esta vida, es verdad que hay momentos muy difíciles y cosas duras, pero nunca jamás ha tirado la toalla. Quiero decir que hace 4 años que falleció. Pasó por un cáncer, no fue grave porque se lo pudieron pues quitar, ¿no? Pero él me decía que había una cosa con la que estaba luchando, pero que ya no dependía de él, ¿no? De su fuerza, ni de su mente, ni de las ganas, ni de nada. Era una cosa que por el accidente se le había, digamos, como que averiado, ¿no? Una parte de su cerebro, de su mente, y claro, ya no es una cosa que, porque él estaba en tratamiento, había ido a psicólogos, bueno, habíamos ido a psiquiatra, hablaba muchísimo conmigo, él siempre me decía que yo le ayudaba muchísimo, que le gustaba mucho, pues que podía, que lo entendía en muchas cosas y que, bueno, que incluso pues a veces en el COVID estuvimos mucho tiempo juntos solos, encerrados, como sabéis, y bueno, hacíamos sesiones, ¿no? Y me decía, no, yo te voy a pagar, tú estás conmigo 1 o 2 horas, yo te pago, y me pagaba. Y bueno, que me vengo a decir que él hacía todo lo posible y más. Era una persona que le gustaba siempre pues hacer deporte con su cuerpo, tenía una bici, incluso llevaba las botellas de agua de 5 litros, las llevaba en la bici porque yo tenía coche, pero él decía, no, yo las traigo, se obligaba a salir todos los días, a caminar, a ir con bici. Vamos, que quiero decir que es un hombre que se superaba a sí mismo. Nunca jamás se le ha intencionado pues tirar la toalla en su vida. Sí que es verdad pues que esto que tenía era un desánimo que le pegaba. A mí me decía, ¿ves, Elena? Ahora, la tarde, sin ton y sin son, me pega un desánimo. Así me hace como clic, una cosa, así, clic. Y claro, pues supongo que pues lo hablamos, ¿no? Que claro, al caer, dormir en la montaña, ese frío, esa noche cuando despertaba, aunque no fuera consciente, pero inconscientemente, claro, se encontraba allí solo, como que no se podía mover porque se había hecho daño también en la pierna. Pero si él se hubiese hecho daño solamente en la pierna, pues él hubiese vuelto a casa, pues, bueno, arrastrando si hace falta, porque lo conocemos todos y sabemos la fortaleza que tenía, ¿no? Y cómo era él. Y el problema es el golpe en la cabeza cuando tuvo esa contusión, pues claro, le dejó pues inmóvil. Entonces, lo que vengo a decir es eso, ¿no? Que con lo que él no podía luchar era con ese desánimo que le pegaba y entraba pues en una situación que no encontraba sentido a la vida. Él sentía como un desapego a esta vida y sentía pues que no tenía que seguir aquí porque no nos quisiera a nosotros. De hecho, pues todos estos años que ha estado aquí y aferrado a esta vida ha sido pues por mí, por sus nietos, por su familia, por vivir todo eso que hemos vivido juntos. Pero sí que es verdad que llegar a entenderlo, ¿no? Me ha costado. Y como egoísmo, pues claro, me gustaría que estuviera aquí, ¿no? Pero también tengo que pensar que el que tenía que vivir y pasar todo eso era él.
¿Qué quiero decir? Que eh, un 6 de diciembre eh, decidió dejar este plano de vida y, y fue otro un golpe muy fuerte para mí y, y con el que estoy yo pues... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper y si no hacemos que vaya, ricuras preciosas. Hoy quiero felicitaros a todos el Día de Reyes. Para mí hace muchos años fue una de las cosas que pues me marcó bastante. Nosotros siempre nos ha gustado mucho celebrar los Reyes desde muy chiquitita y bueno, mi padre tuvo un accidente el día 6 de Reyes. A él le gustaba, no era cazador profesional, pero bueno, nos gustaba mucho el campo. Yo me he criado en el campo y bueno, a él pues le gustaba pues cazar, pero por hobby, ¿no? Tampoco salía mucho porque a mí como no me gustaba que mataran animales, pero bueno, le gustaba tener sus armas y tenía permiso de armas, tenía su escopeta y bueno, pues ese día 5 salió por la tarde, mediodía, media mañana. En esa época pues vivía en una finca con mi abuelo y recuerdo, ¿no?, que por la noche, por la tarde ya había oscurecido, sobre las 8, 8:30 llamó mi abuelo muy preocupado diciendo pues que mi padre pues que no había llegado a casa. Cosa rara, ¿no? Porque si él salía, que pues él salía pues a cortar leña o a trabajar, que era pues en ese tiempo era repartidor tenía un camión, ¿no? Y era raro, ¿no?, que saliera pues a pasear, a hacer su excursión o su salida y pues no llegara a esas horas, porque sabía pues que mi abuelo pues no le gustaba estar en el campo pues solo, ¿no? Era un hombre ya mayor y pues me llamó llorando, muy preocupado: Elena, pues tu padre no ha llegado, estoy muy preocupado por él, me parece muy raro. Entonces pues nada, me vino a buscar, fuimos a la policía, tuve que poner pues una denuncia, una pérdida, pues para que lo vinieran a rescatar, a buscar, porque claro, no venía a casa. Fue pues unos días muy malos, porque esa misma noche pues no podían salir porque pues llovía, era oscuro y pues la policía, los bomberos, todos no podían salir esa misma noche. Salieron al día siguiente temprano y bueno, a la segunda noche pasamos el Día de Reyes y bueno, por fin, ¿no?, por la mañana salieron otra vez todo el equipo. También salía mi hermano, salía mi primo y por suerte mi hermano consiguió hablar con uno de los amigos de mi padre, que es con el que
le comentó, ¿no?, de que había un sitio para ir, que estaba súper bien y tal, y que él salió pues por esa zona. Entonces, pues gracias a eso, a ese detalle, ¿no?, pudieron encontrarlo. Yo estaba en casa porque no me dejaron ir a buscarlo, no por nada, sino porque, bueno, pues era ya mucho buscando y no me encontraba tampoco de la mejor forma, ¿no? Entonces, pues enseguida me avisaron y fui pues al camino, ¿no? Y me trajeron a mi padre en una camilla, tapado. Y era una persona muy fuerte, muy luchadora, muy sana, no tomaba alcohol, no le gustaba salir, no había consumido drogas nunca. Era un hombre pues muy formal, muy serio. No que no le gustara reír, sino que era pues un hombre pues buena persona y un buen hombre. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que en ese momento me cambió la vida totalmente, se la cambió a él, porque él se quedó con unas secuelas en su vida. En teoría no iba a poder caminar bien nunca más, arrastraba los pies cuando empezó a andar, claro, porque al principio no podía caminar, no se aguantaba. Tuvo una fuerte contusión en el cerebro, en la parte izquierda. Le chafó todo lo que es la oreja porque cayó desde muchos metros de la montaña, resbaló y cayó. Estuvo 2 noches en la intemperie, con frío, con lluvia, y casi pues no lo cuenta, ¿no? Tuvo mucha suerte porque tenía todos los órganos pues en condiciones, los riñones le funcionaban bien, pudo pues salvarse, ¿no? Y desde ahí, desde entonces, a él le quedaron unas secuelas muy fuertes. Es una persona que se superaba cada día. Si no hubiese sido por esa fortaleza que tenía, no solamente de cuerpo, sino de mente, tenía una mentalidad muy preparada, muy entrenada, muy fuerte, por adversidades que también ha tenido que pasar en su vida. Y se autoconocía mucho y se había hecho a él mismo. Entonces nunca se permitía caer. ¿Qué quiero decir con eso? Que después de este accidente, claro, mi padre ya nunca más fue el mismo. Tuve que aprender pues a vivir con mi nuevo papá, que lo quería, si lo quería antes, lo quería aún, creo que más. Y bueno, aprendimos a vivir de esta forma, de este nuevo cambio en su vida, pero a él le costaba muchísimo verse pues tan diferente, ¿no? Decía que como que una vez que fue consciente, porque al principio pues no era consciente de lo que le había pasado, no fue empezando a recuperar su memoria, sus cosas, pero nunca llegó hasta el último momento de su vida, nunca llegó a ser realmente pues 100%, ¿no?, lo que él recuerda haber sido, ni yo lo que sé que era. Cuando falleció
mi padre, mi abuelo, pues al poco tiempo se vino a vivir conmigo. Hemos vivido muchísimos años juntos, me ha ayudado muchísimo, sobre todo con mi hija, la mayor. Prácticamente pues la hemos criado juntos. Y ¿qué quiero decir? Que pase lo que pase en esta vida, es verdad que hay momentos muy difíciles y cosas duras, pero nunca jamás ha tirado la toalla. Quiero decir que hace 4 años que falleció, pasó por un cáncer, no fue grave porque se lo pudieron pues quitar, ¿no? Pero él me decía que había una cosa con la que estaba luchando, pero que ya no dependía de él, ¿no? De su fuerza, ni de su mente, ni de las ganas, ni de nada. Era una cosa que por el accidente se le había, digamos, como que averiado, ¿no? Una parte de su cerebro, de su mente, y claro, ya no es una cosa que, porque él estaba en tratamiento, había ido a psicólogos, bueno, habíamos ido a psiquiatra, hablaba muchísimo conmigo, él siempre me decía que yo le ayudaba muchísimo, que le gustaba mucho, pues que podía, que lo entendía en muchas cosas y que, bueno, que incluso pues a veces en el COVID estuvimos mucho tiempo juntos solos, encerrados, como sabéis, y bueno, hacíamos sesiones, ¿no? Y me decía, no, yo te voy a pagar, tú estás conmigo 1 o 2 horas, yo te pago, y me pagaba. Y bueno, que me vengo a decir que él hacía todo lo posible y más. Era una persona que le gustaba siempre pues hacer deporte con su cuerpo, tenía una bici, incluso llevaba las botellas de agua de 5 litros, las llevaba en la bici porque yo tenía coche, pero él decía, no, yo las traigo, se obligaba a salir todos los días, a caminar, a ir con bici. Vamos, que quiero decir que es un hombre que se superaba a sí mismo. Nunca jamás se le ha intencionado pues tirar la toalla en su vida. Sí que es verdad pues que esto que tenía era un desánimo que le pegaba. A mí me decía, ¿ves, Elena? Ahora, la tarde, sin ton y sin son, me pega un desánimo. Así me hace como clic, una cosa, así, plin. Y claro, pues supongo que pues lo hablamos, ¿no? Que claro, al caer, dormir en la montaña, ese frío, esa noche cuando despertaba, aunque no fuera consciente, pero inconscientemente, claro, se encontraba allí solo, como que no se podía mover porque se había hecho daño también en la pierna. Pero si él se hubiese hecho daño solamente en la pierna, pues él se vuelve a casa, pues, bueno, arrastrando si hace falta, porque lo conocemos todos y sabemos la fortaleza que tenía, ¿no? Y cómo era él. Y el problema es el golpe en la cabeza, cuando tuvo esa contusión, pues claro, le dejó pues inmóvil. Entonces, lo que vengo a decir es eso, ¿no? Que con lo que él no podía luchar era con ese desánimo que le pegaba y entraba pues en una situación que no encontraba sentido a la vida. Él sentía como un desapego a esta vida y sentía pues que no tenía que seguir aquí porque
No porque no nos quisiera a nosotros, de hecho, pues todos estos años que ha estado aquí y aferrado a esta vida ha sido pues por mí, por sus nietos, por su familia, por vivir todo eso que hemos vivido juntos, pero sí que es verdad que llegar a entenderlo, ¿no? Me ha costado y como egoísmo, pues claro, me gustaría que estuviera aquí, ¿no? Pero también tengo que pensar que el que tenía que vivir y pasar todo eso era él. ¿Qué quiero decir? Que eh, un 6 de diciembre eh, decidió dejar este plano de vida y, y fue un golpe muy fuerte para mí y, y con el que estoy yo pues lidiando, pero bueno, estoy aprendiendo pues que eso, que no estamos aquí eternamente y que todos tenemos nuestro momento, que doy gracias todos los días de todos los momentos que he vivido, que sí que es verdad que lo he hecho muchísimo de menos porque es una vida entera juntos